Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Con Santiago Montoya, economista, asesor en negocios internacionales, a quien le damos la bienvenida. Señor Montoya, Agustín Acosta y Carlos Acosta, les saludamos. Amigos, buenas tardes, ¿cómo les va? Les agradezco tanto que me hayan invitado, así que los saludo especialmente, lo mismo que a su audiencia. ¿Cómo están? Claro que sí. Profesor Montoya, casi 4 trillones de dólares, 3 trillones 800 mil millones. ¿Cómo, utilizando qué factor de multiplicación? ¿Un 3 por 1 o un 4 por 1? ¿Cómo va a impactar esto en Producto Interno Bruto y en creación de empleos en 4 años? Y la lista sigue, ¿no? Y la lista sigue, claro. Directos, ahí le sigue, tenemos Johnson Johnson con 55 billion, tenemos empresas logísticas con 20, y no se olviden los chips, Nvidia, 100 billones, importante, digamos, Alibaba también 63 billion, Alibaba que es una compañía en realidad china, Sí. Después la empresa de semiconductores de Taiwán, otros 100 billion, y así sigue la lista, claramente estamos por encima de los 4 trillones. En cuanto al factor multiplicador y todo esto, bueno, yo creo que hay aquí, en realidad estamos en presencia, claramente, en muchos planos, esto lo vemos, de un nuevo orden de liderazgo mundial, es decir, Estados Unidos no está otra vez esperando a ver qué pasa, qué hacen los demás países, sino que es el que sale a buscar y a forzar las decisiones internacionales, tanto en materia geopolítica como en materia geoeconómica, porque acá estamos hablando de geoeconomía, además de geopolítica. Recién ustedes mencionaban el traslado de operaciones de Rolls-Royce y de Hyundai. Bueno, el nuevo modelo de Honda se estaba produciendo en México, pero la nueva generación se traslada la producción a Estados Unidos también, y así también siguen los casos de onshoring, que no aparecen contabilizados como inversiones, pero claramente se trata de un impacto geoeconómico, de cambios geoeconómicos a causa de la nueva situación. ¿Cuánto va a ser el multiplicador de todo esto? Bueno, inicialmente nosotros vamos a tener un impacto, es decir, acá hay un periodo de transición. Creo que el gobierno del presidente Trump lo está haciendo realmente, amigos, ustedes van a coincidir, lo está haciendo a toda velocidad. Es decir, no podemos dormir un rato, digamos, o descuidarnos, ocuparnos de las cosas personales, porque seguro que te clavaron otra orden ejecutiva, otro anuncio, todos anuncios para mantener el liderazgo en materia de la política y de la política económica. Y todo esto produce un cambio de condiciones en la economía, donde es posible que inicialmente haya un impacto. Es decir, por ejemplo, el último reporte, el reporte que se espera en materia, por ejemplo, de confianza del consumidor frente a todos estos cambios, nos está mostrando que todavía los consumidores no se han adaptado completamente a la nueva situación. Recordemos que durante la administración 45 del presidente Trump, los índices de confianza del consumidor se mantuvieron alrededor de 100, 110, tomamos el de la Universidad de Michigan en mi caso, y hoy están el presidente Biden los dejó alrededor de 70, 65, y se mantienen más o menos a esos niveles, no reaccionan todavía. ¿Por qué? Porque los precios están muy altos todavía en muchos de los bienes, y eso, como la economía americana tiene un importante peso del consumo como driver del crecimiento económico, de la actividad económica, nosotros necesitamos recuperar eso para tener el impacto pleno de las inversiones. Ahora, si bien, doctor, una encuesta que salió en las últimas horas y la daba la CNN con bombo y platillo, realmente el analista de encuestas, el estadístico de la CNN, decía que no daba crédito a lo que estaba viendo, que esto eran unos números fantásticos para Trump, porque la confianza en la dirección en que va el país, right direction or wrong direction, el país va por mal camino o por buen camino, buena dirección o mala dirección. Durante la presidencia de Trump, o sea, desde el 20 de enero para acá, ha aumentado 20 puntos los que creen que el país va por buen camino. Absolutamente, pero esa es la confianza política del rumbo sí, del país. Yo creo correcto. Que claramente, me parece que es un sentimiento de la mayoría de los norteamericanos. Además, amigos, esto creo que lo hablamos con ustedes mismos en una de estas maravillosas charlas que ustedes me han invitado antes y que yo tanto les agradezco y tanto orgullo me da poder estar con ustedes al aire en este momento. Pero digo, la verdad que a Trump, el presidente Trump lo votaron para esto.
Y el presidente Trump está haciendo exactamente aquello para lo cual fue votado, y lo está haciendo a toda velocidad, y permítanme que además diga, lo está haciendo bien, porque entonces, en la medida en que él está haciendo esto, claramente la confianza política que van a tener los ciudadanos se va a mantener elevada, aunque desde el punto de vista del consumidor estamos pagando los platos rotos todavía de lo que ha sido la herencia del presidente Biden. Yo creo que cuando los visité en el piso a ustedes, cuando yo los visité en el piso, les decía, cuidado con la herencia, cuidado con que ni siquiera se podía saber con exactitud qué situación iba a haber al momento de asumir el mandato. Miren, resulta que hoy Estados Unidos está estrangulado con un tema del techo de la deuda. Es decir, hoy el gobierno americano está cerrando entre julio y septiembre, octubre, en algún momento que no sabemos exactamente cuál, porque precisamente es la herencia que nos dejó el congresista McCarthy en aquellas negociaciones en la oficina del presidente Biden, donde le dejó básicamente una bomba de tiempo al gobierno que venía. Luego vamos a ver los niveles de precios. Nosotros tenemos básicamente todos los precios de la economía entre un 22 y un 25% más altos que los que recibió la administración Biden cuando comenzó el gobierno. Entonces, a la hora de usted tomar decisiones de consumo, se tiene que apalancar en esto, pero además, después de 2 años de tasas de interés astronómicas, tenemos ciudadanos que están endeudados como nunca antes con sus tarjetas de crédito, con sus préstamos personales. Tenemos carros con un nivel de reposesión en materia de leasing, o sea, personas que no están pudiendo afrontar las cuotas de los lease a causa justamente de los altos niveles de tasa de interés. Y esto es lo que golpea la confianza del consumidor. Entonces nosotros, cuando analizamos la confianza política, vemos que el presidente Trump ha hecho un milagro. Cuando analizamos la confianza del consumidor, que seguramente son las mismas personas que contestan la encuesta, las personas están razonando en términos de yo le tengo la confianza a este gobierno porque este gobierno está haciendo aquello por lo cual yo lo voté, pero todavía los precios están altos, yo estoy endeudado, y bueno, entonces cuesta que eso se traslade a uno de los drivers principales que tiene la economía. Ustedes imaginen que la economía americana fuera un gigantesco avión, por ejemplo, uno de dos motores como un 777, y uno de los 2 motores gigantes es el consumo. Bueno, ese driver que es el consumo, necesitamos que se complete esta transición económica para que se reactive. Y por eso el otro driver es la inversión, que es de lo que hemos estado hablando antes. Hemos dado una larga lista de más de 4 trillones de inversión directa, pero el otro motor, que es el consumo, lo tenemos funcionando a media máquina todavía. ¿Cuánto aumentó, por ejemplo, el nivel de ventas minoristas en enero y en febrero? Tuvimos una caída de las ventas minoristas de 0.2 en enero, y en febrero una recuperación de 1 punto. Entonces, se mantienen reptando en niveles que, descontando la inflación, todavía son más bajos que hace un año atrás. ¿A causa de qué? Si los huevos nos cuestan el 80% más que hace 4 años, vamos a comprar menos huevos, simplemente no porque necesitemos comer menos huevos, sino porque no nos alcanza el dinero para comprarlo, amigos. Hay un tema que se manejó mucho, profesor, hace un par de semanas atrás, y los profetas del desastre lo denominaban estar a las puertas de la recesión, y era el comportamiento bursátil por el tema de los aranceles. Acabo de abrir la información de la bolsa y hoy vuelven otra vez números azules o verdes, como los pone la bolsa. Y los de ayer fueron magníficos. La semana pasada hubo unos donde hubo una leve caída y luego hubo recuperación, y eso no los estamos viendo. Ese comportamiento, digamos, no es inestable, pero sí, un tanto distorsionado, que a veces sube y a veces baja, es justamente por el tema de los aranceles, es buscando estabilizarse, o es normal para lo que no sabemos nada de inversión bursátil. No, mire, a ver, por empezar, recordemos que todos estos temas que surgen de Wall Street, digamos, no hay nada más cobarde que el capital, que los dólares. Aparte se la pasan inventando burbujas y temas, digamos, que son positivos o negativos, porque lo que necesitan indudablemente es que haya subas y bajas para poder comprar y poder vender. Y bueno, y en esas transacciones es que los operadores de ese tipo de activos ganan, ¿no es cierto?
Yo quiero decir que en un contexto de transición económica como la que estamos ahora, es totalmente razonable que los actores económicos, los que toman decisiones de inversión, máxime las volátiles, estén muy atentos a cualquier cosa que diga el gobierno. Pero a mí me parece que en los últimos días, cuando el presidente Trump habló de aranceles focalizados, localizados, es decir, aranceles decididos con una visión quirúrgica, que se van a anunciar el 2 de abril en una primera tanda. Fíjense ustedes que inmediatamente los mercados empezaron a ponerse mayoritariamente verdes. ¿Por qué pasa esto? Porque frente a una... acá se habían instalado muchas cosas. Yo he venido compartiendo con audiencia los informes que surgían de importantes medios que forman el pensamiento, la opinión de los que toman decisiones económicas. Hablamos de medios internacionales incluso, o de medios nacionales estadounidenses en su capítulo, como puede tener un especialista que escribe en New York Times o que escribe en Wall Street Journal, pero medios internacionales como The Economist, como Financial Times, que han estado durante gran parte de la campaña política y mientras venía el cambio de gobierno instalando todas visiones catastróficas, que acá venía el presidente Trump, si ganaba Trump iba a haber inflación, que iba a haber una catástrofe, que el mundo se iba a derrumbar, una cantidad de barbaridades que obviamente al mercado en su momento lo mantuvieron un poco tenso. Pero cuando el presidente Trump empezó a hablar de bisturí, primero con los recortes de materia de gasto público, de DOGE, dijo: yo no quiero motosierra, yo quiero bisturí. Es clarísimo, quiero recortes precisos y bien ejecutados con prolijidad. Cuando hablamos de materia de aranceles, que es lo que ustedes me están planteando ahora, lo mismo, empezamos primero con la amenaza de una guerra de aranceles, de una guerra comercial, y ahora resulta que estamos hablando de una política de reciprocity en materia de condiciones para el comercio internacional. Y ahora el presidente Trump ha hecho un nuevo invento, una innovación en materia de lo que son las negociaciones internacionales en materia de comercio, que es lo que le llaman tarifas de segunda ronda. Es decir, cuando yo, después de haber aplicado un esquema de tarifas en general, para ciertos casos, como el más resonante reciente es el de las posibilidades de que alguien compre petróleo a Venezuela y reciba... Para allá iba, profesor, porque el principal comprador de petróleo de Venezuela en este momento es China. ¿Cómo quedan los negocios de China con Estados Unidos y ese 25%? Bueno, pero es que hay que ver cómo se aplica realmente esto. Volvamos al tema de la geopolítica y de la geoeconomía. Cuando el Reino de Arabia Saudita me anuncia 600 billones de inversiones directas en Estados Unidos, cuando Emiratos Árabes Unidos me anuncia 1.4 trillón de inversiones, y son 2 trillones solamente entre fondos árabes, de inversiones directas en Estados Unidos, esto no es ajeno a las demás conversaciones y condiciones que la administración Trump debe estar teniendo en la mesa sobre ellos. En el caso de la aplicación de un extra arancel que pudiera, por ejemplo, perjudicar a China, yo les quiero decir que es difícil que esto se traduzca en la aplicación de una sanción efectiva a China, por lo menos de esa magnitud, porque eso es algo que cae sobre los propios norteamericanos en cierta medida también, por la magnitud del comercio que tiene Estados Unidos con China, especialmente para ciertos sectores de la población que se abastecen de productos chinos de muy bajo costo. Yo más bien creo que el que va a perder con esto es Venezuela, porque Venezuela va a tener que recurrir a prácticas de desvío del comercio, entiéndase Ghost Trade, o triangulación del comercio, que habitualmente, digamos, terminan produciendo una cantidad de costos operativos o logísticos extra, o desalentando o haciéndole perder al país vendedor poder de compra contra el comprador, porque muchos compradores se retiran, no quieren sufrir un castigo por parte de Estados Unidos, y les van a quedar sobre la mesa compradores seguramente China, Rusia, esos países. No creo que Rusia quiera comprar petróleo, pero bueno, si lo comprara, quiero decir, son países que se van a aprovechar de la debilidad de Venezuela como país negociador, y seguramente Venezuela va a perder, en mi opinión, entre el 5 y el 15% del precio real que recibe por cada barril de petróleo como consecuencia de estas medidas. Pero yo no imagino
que esto derivaría en que le apliquen a China un 25% de sobrearancel en todo el comercio de Estados Unidos con China. Doctor, los que compramos casa en algún momento en los Estados Unidos, cuando compramos la primera casa, con esa gran ilusión y con ese gran entusiasmo, fuimos al cierre y firmamos el pagaré y nadie se preocupó en leer el pagaré. Y el pagaré, pues, por ejemplo, si usted comprara una casa en el barrio mío, que es un barrio de gente trabajadora y jubilada, donde las casas valen aproximadamente $700,000, suponiendo que usted diera 100,000 de entrada y financiara los otros 600, estaría pagando aproximadamente al final de los 30 años de hipoteca, después de pagar el capital de los 600 más los intereses, estaría pagando cerca de 1,100,000. Si se le dice eso al comprador, el comprador ahí mismo se cae de un síncope cardíaco. Pero cuando le dicen que va a pagar unos $3,000 mensuales, pues ya lo ve desde otro punto de vista. Dice, bueno, $3,000 entre lo que gana mi esposa, lo que gano yo y lo que ganan mis hijos, podemos comprar la casa. Pero si le decimos que al final la deuda la va a terminar pagando por más de $1,000,000, ahí mismo la cosa se complica. Nosotros debemos, en este momento como nación, cerca de 37 trillones de dólares. Sí, 37 trillones de dólares. Según el último dato que tengo. Así es. Si por una varita mágica en este momento lográramos un presupuesto balanceado a partir ya del próximo año fiscal, 1 de octubre en adelante, un presupuesto balanceado donde el gobierno no se volviera a endeudar ni en un solo céntimo. Y si aparte de eso, con los ahorros que pudiéramos realizar haciendo al gobierno más eficiente y un crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto y una mayor generación de impuestos, pudiéramos separar $1 trillón, nos tomaría 37 años amortizar los 37 trillones de dólares que tenemos en este momento. Y esos dos escenarios que he puesto son verdaderamente casi que utópicos. Un presupuesto balanceado y encima de eso un ahorro de $1 trillón, de un dinero sobrante para poderlo aplicar a la deuda acumulada. Si eso no es así, ¿cuál es el peligro que usted ve en esta deuda? Si no se frena, si sigue ahí a los 37 trillones o inclusive si todos los años se le va a agregar $1 trillón más y terminamos con 40 o 45 trillones de dólares de un Producto Interno Bruto que está en este momento en el rango de los 22 trillones. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no sé si usted realmente necesita tantos invitados para hablar de economía, porque el análisis que acaba de hacer es brillante. No, pero yo lo veo desde el punto de vista de un simple ciudadano que no conoce mucho de esto, pero usted es el experto. Bueno, menos mal que no conoce mucho de eso, digamos. Pero bueno, a ver, empecemos por plantear de que la condición de un presupuesto equilibrado es prácticamente una utopía en los Estados Unidos actualmente. Recordemos que esos números que usted planteó nos están dejando un déficit operativo para el año 2024, que hasta el momento las condiciones están, digamos, están siendo cambiadas, pero no tan sustancialmente. Hablamos de un déficit operativo cercano a 1.9 trillón, después servicios de deuda de otro 0.9 trillón. Estamos hablando casi de un déficit total de los Estados Unidos del orden de 2.8 trillón, lo cual es un 10% plus de la economía americana. O sea, esto es una locura hasta para Estados Unidos. Yo creo sobre esto tengo dos cosas para decir. Lo primero es lo más grave, y es que hay un trabajo de Neil Ferguson, que es un experto escocés, muy respetado en geopolítica, geoeconomía. Ha hecho un estudio que plantea básicamente desde los últimos 500 años en adelante que todos los imperios que han tenido servicios de deuda que han pesado más que los presupuestos de sus aparatos militares han terminado decayendo rápidamente y cayendo, bueno, en el olvido, es decir, lo que le pasó a todos los imperios, al austrohúngaro, al español, a Portugal, al mismo Reino Unido. Aló. Indecorosamente, pero de todas maneras han decaído, son un imperio ya obsoleto. Entonces digo, con lo cual hay una amenaza muy grande porque el gasto de Estados Unidos en servicios de deuda es más alto que el gasto militar. O sea, esto es lo más grave de todo porque créame
que perder el liderazgo a nivel mundial le va a acarrear a los Estados Unidos, además, pues, va a herir de muerte el sueño americano, ¿verdad? Se necesita que Estados Unidos siga manteniendo ese liderazgo. Yo estimo que para eso apareció el presidente Trump, para eso lo votaron y esto es lo que está haciendo, pero es una tarea sumamente compleja. Lo otro, ahora yendo a lo más operativo, efectivamente, a mí me parece que en todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y en lo que usted me decía de la dificultad para comprar una casa y de los precios de las propiedades, algo que surge muy claramente es el impacto de ese nivel de endeudamiento obviamente, en la inflación, en las tasas de interés. Fíjese que desafortunadamente hemos tenido 2 subas de la tasa de hipotecas recientemente. Esas condiciones las fija el mercado, porque efectivamente, hay incertidumbre en la economía mundial, no solamente en la de Estados Unidos, y todo eso se refleja en las tasas de interés de largo plazo. Ahora, si yo fuera a comprar una propiedad, cosa que necesito comprar una, les quiero sugerir que sería mucho mejor aprovecharse de los precios de las propiedades que desde el punto de vista de la compra no financiada van a ser un poco más bajos, porque como son tan altas las tasas de interés y cuesta tanto comprar una propiedad con hipoteca, evidentemente para poder vender propiedades y mantener activo el mercado, la oferta tiene que retroceder un poquito en precios de las propiedades para compensar o absorber o amortiguar los efectos de tasas más altas. Entonces, si yo tengo varios carros, otras inversiones y realmente necesito una propiedad porque tengo que mantener mi familia y demás, sería mejor aprovecharse de las caídas de los precios de las propiedades y pasarse por arriba de endeudamiento tan alto. Porque hasta que las condiciones macroeconómicas que usted ha detallado se puedan alinear correctamente, todavía seguramente nos va a costar tener el acceso a la vivienda que necesitamos. Recordemos que dentro de estas inversiones que usted ha señalado y otras que no ha señalado, pero que me consta que están ocurriendo, se están preparando en los Estados Unidos, creo que va a haber muchas inversiones para aumentar la oferta de propiedades para clase media y para los distintos sectores, digamos, de poder adquisitivo, y eso también nos va a beneficiar. Pero la verdad que la oferta de propiedades, construir una propiedad lleva, según el tipo de propiedad, entre 8, 10, 12 meses a un año y medio, y bueno, eso es lo que va a llevar a acomodar de nuevo el mercado en términos del acceso de la gente a la vivienda, ¿no? Claro, hay un déficit enorme en este momento de propiedades en los Estados Unidos, pero también los constructores, los desarrolladores están un poco aguantados. Tengo amigos que están en el sector de la construcción, están un poco aguantados porque no hay mucha demanda de producto nuevo, precisamente por las tasas de interés. Las tasas de interés han hecho que muchas personas que tienen el capital para invertir, para comprar una casa, y preferirían una casa nueva donde pueden escoger la cerámica, pueden escoger el color de los baños y el color de la pintura, en vez de comprar una casa vieja que tienen que remodelar. Pero también los altos costos de las hipotecas, pues los aguantan, hacen que el comprador diga, no, voy a esperar a ver si este año la reserva baja 2 o 3 veces las tasas y consigo un financiamiento más conveniente, lo cual es una buena manera de pensar, pero al mismo tiempo, si el comprador no se lanza y no da el paso, pues evidentemente no hay tanta demanda y los desarrolladores tienen miedo de empezar proyectos grandes de 500, 600, 1000 casas porque luego no se les mueve el producto, y si no se les mueve el producto no pueden seguir construyendo, porque con las primeras ventas es que se sigue construyendo la segunda y la tercera fase. Así que yo creo que en el momento en que logremos controlar la inflación, y yo creo que el principal factor inflacionario de los últimos 36 a 48 meses, que ha sido el combustible, ya empieza a ceder. Está cediendo bastante. Cediendo bastante. Tú que acabas de hacer un viajecito en estos días. Llegué a poner en 2.20. En 2.20. Bueno, yo eché gasolina el sábado por la noche. ¿En 2.20? Sí, llegué a poner en 2.20 en Alabama. En Alabama. Casi siempre Alabama, fuera de la Florida, Georgia, Alabama, Tennessee, Carolina, la gasolina es más económica que acá. Yo eché... Me queda un poco lejos para ir. Sí, por supuesto. Un poquito lejos para ir a poner un poquito en el tanque, ¿no? Pero fíjese, doctor, en Coral Way, acá en Miami, que es la calle 24, y la avenida 67,
yo puse gasolina por la noche del sábado a $2.67. Yo no veía precios de 2.67 hacía 3 años. Yo puse 2.86 antes. ¿Ok? Hacía 3 años. Exacto. Entonces, en mi opinión, el principal factor inflacionario que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años ha sido el combustible. En la medida en que el combustible baje, puede haber un retroceso de la inflación general y eso pudiera estimular a la Reserva Federal a bajar las tasas y entonces sí se abriría el mercado de la construcción y los bienes raíces. Mira, sí, indudablemente que el combustible con las políticas que anunció el presidente Trump indudablemente va a cumplir un papel fundamental en romper lo que se llama la inercia inflacionaria. Por eso, cuando empezó el proceso inflacionario durante la administración de Biden, los comentarios que hacíamos eran: no tienen idea de lo grave que es traer de nuevo la inflación para los Estados Unidos, porque es muy fácil traerla y muy difícil erradicarla después. Evidentemente los precios de los combustibles pueden romper esa inercia inflacionaria y pueden ayudar, pero mientras tanto, amigos, fíjense, la Reserva Federal no bajó las tasas. Yo no sé si en un contexto de incertidumbre donde los mercados andan planteando, digamos, andan inventando versiones catastróficas sobre los próximos pasos que va a dar la administración. Mientras todo eso no se diluya, no sé si tenemos que tener expectativas de que haya muchos recortes de tasas, quizá un par de recortes más tímidos del orden de los 25 puntos básicos, pero fíjense que si yo tengo una inflación que repta alrededor del 2 a 2,5%, hoy en día la tasa de referencia de la FED está en 4.25, 4.5, y yo recorto a 3.75, 4, yo de todas maneras voy a tener tasas de interés reales positivas. Nada que ver con la época de las facilidades cuantitativas o de la tasa cero, con una inflación que era baja, pero que transformaba la tasa de interés. No, pero eso fue una medida artificial, absolutamente artificial. Absolutamente. O sea. Pero quiero decir, no lo vamos a tener pronto de nuevo, porque me parece que el temor a un rebrote inflacionario es demasiado serio. Yo sé que no es lo que quieren ustedes, no es lo que quisiera yo personalmente, no es lo que quiere el presidente Trump, que se ha cansado de hostilizar las tasas elevadas, pero saben que a veces no tenemos ganas de tomar antibióticos, no queremos tomarlos. Cuando los tomamos nos golpean, nos tiran un rato a la cama porque nos cansan, pero hay que tomarlos. Y bueno, las tasas de interés, desafortunadamente, en este proceso inflacionario tan dañino que ha dejado la administración Biden, quizá haya que tomar antibióticos un poquito más de tiempo. Así que hay que moderar las expectativas de bajas de tasas muy rápidas, en mi opinión. Ojalá equivocarme y ojalá, además hay un tema, todo esto también depende de la velocidad con que el presidente Trump está logrando establecer nuevo orden económico y nuevo orden geopolítico, geoeconómico internacional. Si él logra establecer esto muy rápido y estabilizar condiciones para que a partir de ahí, ya con la, como decimos al sur, con la cancha marcada, los inversores, las personas que toman decisiones económicas sepan a qué atenerse, es muy posible que esto reaccione, veamos una especie de milagro económico que empiece a tomar forma hacia fines de este año y que tome forma con mucho impulso en 2026, ¿no? El año pasado, no recuerdo si fue el año 24 o el año antepasado 23, el gobierno de los Estados Unidos le otorgó a Sudán $3,000 millones para fomentar la agricultura en Sudán. Hombre, eso es una labor maravillosa, altruista, porque Sudán es un lugar casi que espantoso para vivir, ha tenido guerras civiles desde que nosotros éramos niños y nunca se va a arreglar. Pero si aquí se fomentara algún tipo de subsidio, ahora que se está ahorrando tanto dinero a través de USAID y a través de todo este gasto verdaderamente ilógico y casi que escandaloso en diferentes agencias del gobierno, si se subsidiara con 100 o 200 mil millones de dólares a las industrias de los vegetales, del pollo, de carne de consumo y de los huevos, de los pavos, de la carne de cerdo. Ya la carne de res es un poco más complicada porque una vaca toma mucho más tiempo en engordar para el matadero, pero un cerdo
la carne de res, la carne de pollo, los huevos, la leche y los vegetales, eso bajaría dramáticamente porque los agricultores nuestros y los granjeros nuestros quedaron con el agua al cuello cuando se encarecieron los fertilizantes producto de la guerra en Ucrania y Rusia, cuando de pronto la electricidad se disparó por los precios de los combustibles y los sobrecargos de combustibles que cobran compañías como la Florida Power and Light, pero sobre todo en California, en Texas, en los lugares donde se cultiva y se crían estos animales. La electricidad subió para el regadío, subió para todo lo que es el proceso de crianza y el proceso de cultivo. Entonces los precios los terminamos pagando nosotros con unos aumentos de cerca del 20% anual en el mercado cuando íbamos a comprar los comestibles toda la semana. Si se logra bajar eso con algún tipo de ayuda, algún tipo de fomento para que esas personas que cultivan y que crían pollos y que crían cerdos puedan bajar el costo por unidad, el costo por libre, el costo por quintal, eso tendría una ayuda tremenda en reducir la inflación. Y si le estamos mandando un montón de dinero a otros países que total, al final no resolvemos nada para nuestra calidad de vida, invirtamos ese dinero en nuestros cultivadores y granjeros acá, que al final nos va a producir grandes réditos en la canasta básica. Bueno, por empezar, veamos que primero estoy totalmente de acuerdo con ustedes, totalmente de acuerdo, más de acuerdo no puedo estar. Y por supuesto Sudán, bueno, nos encanta ayudar a todos, pero lo primero que hay que hacer acá es ayudarse uno mismo. A los Estados Unidos, para eso lo votaron a Trump y yo creo que claramente América va a estar primero. Ahora, creo que las propias políticas de establecer aranceles son políticas que configuran un incentivo muy poderoso para la producción local. Es decir, básicamente le está generando un horizonte, digamos, de corto, de mediano plazo por lo menos, de precios interesantes, donde el productor se puede animar a hacer lo necesario para expandir su producción. Por otro lado, yo sé que ya hay iniciativas políticas que favorecen a través de líneas de crédito, que los propios bancos regionales ya lo están haciendo, porque se han dado cuenta que esta es la perspectiva. No hay nada más rápido que un banquero para ver dónde puede colocar el dinero y recuperarlo con seguridad y con rentabilidad. Entonces van a haber líneas de crédito para las inversiones que estos sectores productivos tienen que hacer para expandir la producción de huevos, la producción de pavos, la producción de todo aquello que hoy parece que son productos frescos que se podrían encarecer, pero que verdaderamente con estas nuevas condiciones ya tienen un impacto. Se nos cayó la llamada. Sí. Lamentablemente, porque el cierre que estaba haciendo era realmente interesante. Lo tenemos. Recuperamos. Evidentemente. Sí. Adelante, doctor Montoya. Ahí está, aquí estoy. Sí. Continúe. No, le decía que si yo soy un productor y yo tengo la expectativa de que mis precios van a ser mejores en el próximo tiempo, evidentemente voy a estar dispuesto a invertir. Y obviamente también los bancos regionales y los agentes financieros, sabiendo esto, y con políticas del propio gobierno que están induciendo operaciones financieras para apalancar las inversiones productivas, a mí me parece que esto va a llegar antes de lo que muchos creen. Y cuidar también las manipulaciones, por ejemplo, de China. China ha destruido la industria nacional de Estados Unidos del ajo. Y el ajo es algo que yo no sé cocinar, pero yo me imagino que los cocineros y todas las señoras que cocinan y los restaurantes, el ajo es importantísimo. Tiene hecha mano del ajo. Los chinos, yo he visto documentales hechos por cadenas muy serias. Los chinos, el gobierno chino, el gobierno comunista, el Partido Comunista Chino, subsidia el cultivo de ajo. Y cuando los chinos terminan, la cabeza de ajo de China vale una fracción de lo que vale una cabeza de ajo cultivada aquí en los Estados Unidos, porque la China está subsidiada por el propio Partido Comunista. Entonces, cuando Walmart te compra no sé cuántos cientos de miles de quintales de ajo para todos los Walmart que hay en los Estados Unidos, ¿a quién tú crees que van a comprar? Le van a comprar el ajo chino, que es muchísimo más barato, y entonces el pobre productor americano que cultiva ajo chino, pues se va a la quiebra,
Y lo mismo está ocurriendo Claro. con muchos otros sectores donde yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque nuestra industria básica de alimentación no podemos dejar que se seque, no podemos dejar que se muera, que ese pequeño granjero que tiene 800 o 1000 acres, que para una granja es una cantidad muy pequeña de terreno, 800 o 1000 acres para cultivar fresas o para cultivar frijoles o para criar gallinas, ese pequeño granjero que está pasando en este momento el Niágara en bicicleta, con los costos de los fertilizantes, con los costos de las semillas, con los pesticidas y los fungicidas para los cultivos, para que las plagas no se lo coman, y luego toda la electricidad que tiene que gastarse para poder viabilizar la cosecha o para poder viabilizar la crianza. Si de pronto China, manipulando las barajas del juego, lo lleva a un precio que no es competitivo en el mercado, termina quebrando. Termina quebrando y realmente nos estamos haciendo el harakiri. Y tiene doble connotación, doctor, porque además tiene la connotación del desequilibrio económico que le produce a ese pequeño granjero, y volvemos a lo primero, y la geopolítica. Estamos poniendo nuestra alimentación en manos de un adversario extranjero. Totalmente. Pero fíjense ustedes cómo son de manipuladores los chinos, que recién estaba precisamente viendo una noticia que es realmente divertida y sorprendente, ¿no? Si no fuera triste y dramática. Una empresa china de las que le compra petróleo a Venezuela suspende la compra de petróleo porque dice, y lo que pasa es que estamos asustados porque Estados Unidos amenazó con aplicarnos sanciones, multas, bla, bla. Obviamente lo que están haciendo en realidad los chinos ahí es obligándole a Venezuela a darle más descuentos de precios para decir, estamos asustados, así que te suspendemos la compra de Venezuela, el gobierno de Maduro. Ya, claro, le baja el precio y le diga, bueno, está bien, nosotros te vamos a vender el petróleo a tanto menos dólares el barril, con tal pero seguirme comprando. Y en realidad el chino lo que está haciendo, ¿desde cuándo a China, que se la pasa desafiando a los Estados Unidos en muchos campos, incluido el campo militar, le va a asustar que Estados Unidos diga que te voy a aplicar un arancel de ese calibre, cuando ya han estado desafiando a Estados Unidos incluso en materia de tarifas desde el comienzo de la administración Trump? Entonces, la verdad, por supuesto, nosotros ya sabemos que China se maneja de esa manera y lo que no podemos hacer es dejarnos sorprender de nuevo por China. Creo que lo peor que le pudo pasar a China es que se haya dado política de comeback que protagonizó el presidente Trump, porque si hay alguien que le dejó claro a China que no podía seguir abusando comercialmente de los Estados Unidos, ha sido precisamente el presidente Trump, que ahora no solamente ha advertido que no va a dejar que los abusadores comerciales, no amigos de Estados Unidos, sigan abusando, sino que ha puesto también en el mismo plano a los abusadores comerciales que son supuestamente amigos. Porque cuando usted ve el análisis de las condiciones de comercio respecto a las que Estados Unidos le da a dichos países cuando usted tiene que importar productos de esos países versus las que tiene Estados Unidos cuando exporta productos a esos países, usted se encuentra con sorpresas como que países supuestamente amigos, vamos a suponer, la India, tienen 2 veces y media los cargos. Los recargos arancelarios son el doble. Arancelarios y muchas veces y otros recargos ocultos que no son exactamente arancelarios, pero que en definitiva cuando un productor norteamericano va a vender a ese país lo que vale 100, tiene un recargo y resulta 125, pero si un productor de ese país le vende a Estados Unidos, lo que vale 100 vale 110 en Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay una asimetría en esas condiciones que no solamente han sido el caso de los chinos, que por supuesto por algo China tiene el mayor déficit comercial con Estados Unidos con China, sino que hay muchos otros países, incluso amigos, que también le aplican a los productos norteamericanos cargos mucho más gravosos que al revés. Entonces, en definitiva, usted termina haciendo lo que ustedes han descrito, es decir, termina destrozando a los productores norteamericanos, sea de productos frescos
o sea de manufacturas de algún tipo, electrónica de consumo, lo que fuera, que casi no sabemos lo que es electrónica de consumo producida en los Estados Unidos. No, afortunadamente ahora vamos a ver un repunte. Apple va a invertir $500 millones para fabricar acá su línea de teléfonos y computadoras. Carlos hablaba hace un rato de esta combinación de Oracle, SoftBank de Japón y OpenAI. Y OpenAI van a hacer inteligencia artificial. Esta inversión de los Emiratos Árabes Unidos de $1.4 trillion es en el campo de la alta tecnología, microprocesadores, inteligencia artificial y también en el campo de los combustibles. Luego tenemos la inversión de Nvidia. Así es. $500 billion para el desarrollo de microprocesadores de inteligencia artificial. Y la compañía Taiwan Microprocessors, que viene para acá con $165 millones para fabricar aquí los microprocesadores. O sea que vamos a tener en el campo de la tecnología una enorme cantidad de nuevos empleos de alta tecnología y de buena remuneración, porque estos son empleos de gente muy calificada, los que trabajan en esto. Pero la industria automotriz va a traer cerca de $100 millones entre Volvo, Hyundai, Honda, Volkswagen, Stellantis, Rolls-Royce la que hablábamos ayer, Hyundai. Y la Nissan creo que también. Nissan no recuerdo. No lo recuerdo. Ok. De esas empresas ya se han anunciado mega inversiones para trasladar operaciones que hoy en día se hacen en otros países, traerlas para acá como resultado de evitar el impacto arancelario. O sea, todo esto es evitar el impacto arancelario. Que ha estimulado entonces que la mano de obra y la producción se mude nuevamente a los Estados Unidos. Exacto. Y yo creo que una de las cosas, doctor, para culminar ya, que necesita este gobierno enfrentar a la mayor brevedad es quitarle a China la hegemonía de ser el punto de origen de nuestras medicinas estratégicas. No es lo mismo que yo me tenga que pasar 3 semanas con un dolor de garganta porque no tengo antibiótico, a que una persona se quede sin insulina. El dolor de garganta no me va a matar, pero el que se queda sin insulina sí se muere. Y muchas de estas medicinas hoy en día se fabrican en China. Los chinos podrían causarnos acá miles de muertos si un día hay un conflicto y cierran la válvula de los medicamentos. Cuando tenemos aquí en el propio Caribe, países como República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, donde hay personas muy capacitadas, Guatemala, donde se pueden montar fábricas farmacéuticas, decirle a Merck, a Pfizer, tienes 18 meses para trasladar tus operaciones y a cambio te voy a dar $50 millones de exención tributaria para estimularlos a que vengan para acá y fabriquen las medicinas aquí en el Caribe. Mire, entre los que han anunciado inversiones en Estados Unidos, también en el marco de este proceso trompista de recuperar capacidades en Estados Unidos, ya hay también laboratorios de investigación y de desarrollo medicinales, así que yo espero que lo que ustedes dicen se produzca. En cuanto a los muertos en Estados Unidos, bueno, ya lo han hecho con el ¿cómo se llama? Lo de Wuhan, lo del COVID. Indudablemente ya sería la segunda vez que lo hacen. No podemos permitir eso de nuevo, ¿verdad? Así que estoy totalmente de acuerdo con ustedes que Estados Unidos tiene que recuperar todo eso, pero a mí me parece que indudablemente piensen esto, amigos. ¿Cuántas semanas hace que comenzó esta administración? Hace exactamente 8 semanas. 8 semanas. Pero escúchenme, no podemos ni dormir, hay que levantarse a las 3 de la madrugada a mirar a ver si aparece una noticia nueva que sacaron durante la noche. Es decir, están a toda velocidad. Yo realmente creo, indudablemente, a veces se da algo que por lo menos al sur lo tenemos como un refrán incorporado, es decir, el que hace se puede equivocar a veces, es decir, puede ocurrir que exista algún error, pero es que están trabajando a toda velocidad y haciendo una cantidad de cambios muy profundos que realmente estaban muy demorados, ¿verdad? Es decir, los Estados Unidos no podía seguir siendo el tonto de la película a nivel internacional. Los cambios que está teniendo el mundo en este momento. El presidente Trump ha hablado por ejemplo, ha insinuado que quiere que Canadá se incorpore como un Estado. Lo sabemos, todo eso, no, por ahí está de más desarrollar eso ahora, salvo que ustedes quieran. No, eso son cosas más bien del paisaje pintoresco de la mente de Trump. Pero fíjense que está lo de Groenlandia, que no es tan pintoresco. No, eso no es pintoresco, eso es estratégicamente muy inteligente. Ahí está, hay una cosa de posiciones estratégicas que hay que cuidar. Pero ustedes piensen que esto
nosotros tenemos a su vez, dicen, no, pero el presidente Trump con Rusia, con Putin, pero es que no están entendiendo que el gravísimo error de herencia geopolítica catastrófica es haber acercado a Rusia con China. Entonces el presidente Trump necesita, por interés de Estados Unidos, separar esa alianza, claro, no podés tener una potencia con 6.000 armas nucleares junto con China, que es tu verdadero adversario. Ahora, instalar a Estados Unidos directamente en Groenlandia, en ese lugar, indudablemente termina de colocar en otro lugar, digamos, la importancia geopolítica del Reino Unido, que yo lo califico como un imperio decadente, que había decaído bastante, digamos, dignamente en relación a lo que han sido otros imperios, pero que verdaderamente con eso ya recibe un golpe de gracia, porque tener a los Estados Unidos instalados en ese lugar, miren el mapa, solamente el mapa del mundo, si Estados Unidos realmente toma control de Groenlandia y puede, digamos, desplegar sus políticas y puede ejercer algún tipo de soberanía sobre el lugar, indudablemente digamos, nadie va a necesitar ir a atenderse en una ventanilla que tenga Dios cerca de Europa, cuando Dios ya está instalado en la isla más grande cerca de Europa, que es Groenlandia. Entonces, todos estos cambios tan profundos solamente en 8 semanas. Me parece que estamos muy bien rumbeados, pero que necesitamos saber que estamos traspasando una etapa de profundos cambios y que algunos de los beneficios los vamos a empezar a sentir en los próximos meses y no ya mismo. Si me permiten, antes de despedirme, quisiera pedirles apoyo a ustedes y a la audiencia, que simpaticen por la selección argentina de fútbol esta noche, que nos toca jugar con Brasil, por las eliminatorias, y también quisiera pedirles que reciban un aviso que Messi y Maradona son más grandes que Pelé, y bueno, que el asado, y que el asado es mejor. Y dice usted que el asado es mejor que el pan con bistec de los cubanos. Claro. Bueno, la vaca frita, y el vino frita, de Mendoza es mucho mejor que la caipiriña. Claro, no, bueno, mire, puede ser ahí para todos los gustos, pero básicamente eso, digamos, hoy nos toca enfrentar a una potencia, fuera de broma, digamos, Brasil realmente la gran potencia futbolística mundial. Pero bueno, nos toca enfrentarlos desafortunadamente sin Messi y sin la estrella del fútbol italiano, Lautaro Martínez, que están lesionados, pero de todas maneras los vamos a atender como corresponde esta noche. Mucha suerte, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su excelente disertación y lo invitaremos muy pronto.